Y lo que origina este libro en realidad es un trabajo de muchísimos años, de muchos colectivos de mujeres que en distintos espacios, en los barrios, en las universidades, en las escuelas, en centros de desarrollo infantil, fuimos trabajando alrededor de esto que implica las diferencias y las violencias que se dan desde el día en que nacemos en adelante y que van generando complicaciones que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? O sea, cosas que nos parecen que son muy sencillas, que son cosas tan inofensivas, finalmente van construyendo ideas de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer, que termina luego sorprendiéndonos con los femicidios. Esto es parte, como les decía, de una tarea que es como muy intensa, de muchos años, y que tiene como millones de procesos, millones de partes. O sea, este libro es un producto y es proceso también, ¿no? Parte de editoriales que ya vienen trabajando estos temas. Pero un tema que también despierta el poder hablar de esto es que cuando ahora decimos ni una menos y toda una sociedad se levanta en contra de los femicidios, lo primero que está bueno es recordar que hasta hace 6 años no existía la palabra femicidio. Nadie sabía que era un femicidio. Cuando hablábamos de los femicidios se hablaba de la violencia pasional, un crimen pasional, se hablaba de que había sido una emoción violenta, como si el amor, como si la pasión tuviera algo que ver con la violencia, algo que ver con un homicidio. Mientras fui diputada nacional, en el año 2010 y 2011 presentamos el proyecto de incorporar el femicidio al Código Penal y no nos acompañó nadie en ese momento, porque era un debate que todavía no estaba instalado, no solamente en la Cámara de Diputados, sino que en general en la sociedad. Cuando terminé el mandato, se votó por unanimidad el incorporar el femicidio al Código Penal. ¿Qué es lo que había sucedido? Había sucedido que grupos de personas, fundamentalmente de mujeres, en todo el país, habían dado esta discusión, ¿no? Lo habían instalado. Habían dicho, no es un homicidio cualquiera, es un homicidio que tiene como base la violencia machista. Y la violencia machista no puede ser tolerada por esta sociedad. Así como desde el año 1920 en nuestro Código Penal no se tolera la violencia racial o religiosa, desde el 2011 no se tolera en nuestro Código Penal la violencia machista. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora todos decimos ni una menos, nadie en esta sociedad puede decir, che, qué bien que le peguen a tal mujer, que le peguen a otra. Eso ya está, es políticamente incorrecto. Pero lo que tenemos que hacer ahora es ver que eso es solo la punta del iceberg de un montón de situaciones de violencia que vivimos todas las mujeres, en todas las circunstancias, en toda la sociedad, y que son los que generan ese caldo de cultivo para que existan estos femicidios. Los femicidios no son hechos aislados, no son monstruos los femicidas, son seres humanos que nacen en esta cultura, que es lo que tenemos que transformar. Y hacerlo desde los primeros años nos parece que es absolutamente fundamental. Repensar los juguetes, los juegos, los colores, repensar de qué manera se vinculan las personas desde siempre, nos parece que es central para poder pensar que el ni una menos no sea solo una consigna, ¿no? Sino que sea algo mucho más profundo. ¿Los medios son en las escuelas? ¿Cómo? ¿En las escuelas y accesible para docentes? Es un libro que está escrito centralmente para todas las personas que trabajan o crían a niños y niñas, ¿no? O que trabajan en educación. No está de manera directa, no es que sea distribuido escuela por escuela, pero la venta del libro habla con claridad de que hay un interés muy fuerte, muy grande de adquirir este tipo de materiales que acompañen algunos debates que ya están introducidos en la escuela, como por ejemplo desde el programa de Educación Sexual Integral. Este es un libro que compila elementos que son absolutamente útiles para la escuela, pero también para una abuela, un abuelo, una mamá, un papá, un tío, alguien que esté en contacto, que esté atravesando esa etapa de crianza y que realmente tenga ganas de pensar también un poquito más allá, ¿no? De no quedarnos con lo que ya está dado, sino empezar a pensar algunos elementos de distintas ópticas. ¿Los medios son un efecto multiplicador para que se produzcan cosas como por ejemplo los de Entre Ríos, una tras de otra, en otros lados? ¿A veces inciden? Mira, yo soy comunicadora social además, así que imagínate que tengo una principal preocupación por lo que ocurre en los medios de comunicación. No creo que sea hay algo de lo que tenemos que ser conscientes. Hay debates que se dan ahora, por ejemplo, que dicen
Bueno, desde que se movilizan hay más femicidios, entonces no se movilicen. Lo mismo ocurría cuando, a principios del 2000, cuando no había en la mayoría de los municipios y gobiernos provinciales, en ningún lado había áreas de las mujeres, no existían, ¿no? Y nosotros empezamos a trabajar el tema de violencia y decía, ustedes se mueven y ahora hay más violencia. No, no hay más violencia, solamente la vemos, ¿no? Empezamos a verla. Lo que ocurre en este tiempo es que nos enteramos de los femicidios como hechos nacionales. Un femicidio que ocurre en una localidad de Chaco repercute nacionalmente, entonces nos parece que hay muchos más. Lo de Entre Ríos, bueno, particularmente ha sido como en estos días, fue como una seguidilla de atrocidades, pero que va ocurriendo, ¿no? Terminó el Encuentro Nacional de Mujeres y se dieron una serie también, pero se dan constantemente. Pensemos que una mujer está siendo asesinada, una mujer por día, entonces, y no es nuevo, solamente ahora lo vemos. Entonces, para que no nos sorprenda y no nos parezca el horror de golpe, tenemos que ver otras cosas. ¿No? Tenemos que ver cómo nos estamos educando, cómo nos relacionamos, cuántas violencias nos atraviesan. Los medios de comunicación son altamente violentos, reproducen constantemente violencias de todo tipo, ¿no? Y la violencia que existe sobre el cuerpo de las mujeres en los medios de comunicación es extremo, a todo nivel. Por un lado somos objeto sexual, o somos amas de casa, ¿no? Y de cosas nuestras no se puede hablar. Por ejemplo, vemos sangre en la tele, brutalmente, guerras, explota sangre por todos lados, y nos encanta ver sangre. La menstruación de las mujeres es azul. Todo lo que tiene que ver con nosotras, con nuestro cuerpo, hay que tratar de que no se muestre lo real, ¿no? Nos asusta ver, le asusta a un policía ver que una mujer da la teta, y no nos asusta en ver un montón de pechos preparados para la venta, ¿no? Pechos que no son como lo de la mayoría, sino que están preparados exclusivamente para ser comprados, consumidos. Entonces poder ver que ese tipo de violencia, que es múltiple, o sea, las mujeres aparecemos, solo tendríamos que entrar en un modelo donde ninguna de las que yo estoy viendo acá, que son bellas, todas las mujeres que estoy viendo son bellas, entra en el modelo de belleza que nos proponen los medios de comunicación. Entonces, eso es una violencia, como es una violencia constante ver que se entrevista economistas. ¿Cuántas mujeres economistas vemos en la tele entrevistadas? Yo, cric, porque no hay. Solamente las tenemos para uno. Esta materia tiene mucho por recorrer. Mira, yo creo que nosotros hemos logrado cosas impensadas hace años atrás, como esto que te decía, que hoy se hable del femicidio, que toda una sociedad se levante, que hablemos de un mar de mujeres. O sea, estamos hablando de mucha gente repudiando los hechos de femicidio. Para mí es un logro increíble. Así como todos los municipios, no hay casi municipio en el país, hasta los más pequeños, que no tengan un área que aborde la problemática de violencia hacia las mujeres. Tenemos el programa de educación sexual, tenemos una ley en contra de la violencia, una ley en contra de la trata, una ley que incorpora el femicidio al Código Penal, y así podemos nombrar una cantidad de avances que eran impensados hace 12 años, 15, eran impensados. Es un montón, pero falta muchísimo, porque esta es una batalla cultural que en realidad todo el tiempo decimos que esto no es normal, no es algo que naturalmente nacimos para ser violentadas, o los hombres naturalmente nacieron violentos, de ninguna manera. Hay una cultura que lo va creando, pero esa cultura es tan profunda que lo tenemos en nuestro ADN cultural, está en nuestros cuerpos instalado. Entonces poder mover todo esto es una tarea que no debe darnos descanso, o sea, la tenemos que hacer con mucha energía, no decaer, ¿no? Porque no es algo que vaya a cambiar, como decía el intendente recientemente, no es algo que va a cambiar de un día para el otro, de ninguna manera, porque está sumamente internalizado. Pensemos que nuestras abuelas no votaban, o pensemos que en 1987 los hombres tenían la patria potestad sobre los hijos y las mujeres todavía no. No estamos hablando del medioevo, estamos hablando de ahora, de hace muy poco, de nuestras madres, de nuestras abuelas. No existía el divorcio. Hemos conquistado cosas que implican transformaciones profundas, pero falta siempre muchísimo. Y creo que para
cada vez que pensamos en los femicidios, tenemos que profundizar este debate. Esa es la tarea del momento. O sea, ya todo el mundo dice ni una menos. Ahora hay que decir qué otras cosas hay que transformar para que no existan.